Buenas noches. Vamos a hablar sobre el tema de los RAID, elaborada por los integrantes Carlos Lozano y Antonio Darinel Hernández. Como agenda tenemos los puntos importantes, lo que es la introducción a los RAID, cuáles son los objetivos de los RAID, qué significa las siglas, qué es, cuáles son sus características, cómo está dividido. En esta parte se divide en niveles de RAID, tipos de RAID, de tecnología, cómo utilizar la tecnología. Vamos a hablar de lo que son las ventajas y desventajas y unos consejos prácticos para el mantenimiento de los RAID, conclusiones y las referencias. En lo que es la introducción, sabemos de las necesidades en la implementación de los RAID en comparación con los discos duros simples. Entonces los RAID vienen a solucionar lo que son capacidad de almacenamiento, la fiabilidad y rendimiento en el disco duro. Son conceptos primordiales para servidores u otras máquinas donde se están almacenando archivos importantes. Como bien decía, los discos duros son vulnerables a fallos, y cuando esto ocurre, los datos que no se hayan salvado previamente en un backup se perderán. También por otro lado, cuando hablamos de rendimiento, hay que recordar que los discos tienen limitaciones de velocidad en lo que es el rendimiento, ¿verdad? Que aunque no afecten demasiado a los computadores personales, pueden ser un grave problema para servidores con mucha carga. Es decir, se sabe que en los servidores se guarda mucha información persistente que se puede utilizar. Entonces, para ello viene a solucionar lo que son los RAID, ¿verdad? Más que todo para los servidores. Esto es lo que es la introducción. Como parte de la estructura de esta presentación, se presentan lo que son los objetivos generales y específicos. Entre los generales es entender y explicar de forma fácil los conceptos relacionados con los discos RAID. Más adelante vamos a hablar un poco de esto. Entre los específicos es entender cada uno de los niveles de RAID que existen. También se van a hablar en su momento, distinguir los tipos de tecnologías aplicados a los RAID y comparar las ventajas y desventajas de los tipos de RAID y ver algunas características de estos RAID. Seguidamente decimos qué significa los RAID en sus siglas, ¿va? Inicialmente se decía que era un Redundant Array of Inexpensive Disks, o sea, un arreglo redundante de discos baratos, pero en la actualidad se llama arreglos redundantes de discos independientes. Entonces, ¿qué es un RAID? Es un conjunto de discos duros físicos conectados entre sí y que dentro de la computadora forman únicamente un disco duro lógico. Esto es para aumentar la capacidad o el espacio de almacenamiento en un determinado equipo, que por lo general estos equipos son, como había dicho anteriormente, equipos tipo servidor, los cuales necesitan una gran capacidad de almacenamiento. Entre algunas características tenemos lo que son tolerantes a fallos, o sea, más rapidez en el manejo de los datos, protege los datos y, como los comenté anteriormente, ¿verdad? Si un disco físico llegara a fallar, el servidor o el computador que tenga un RAID puede quitar ese disco defectuoso y cambiarlo por otro nuevo sin necesidad de apagar la máquina. Se van a dar unos consejos más adelante sobre este tipo de características. También presentamos cómo están divididos los RAID. Los sistemas RAID se dividen en niveles, y hay niveles que pueden ser combinados. Se va a hablar más adelante de este tipo de combinación. La utilización primordial de esta tecnología es para garantizar que si existiera algún fallo en alguna unidad de disco duro, físicamente hablando,
el sistema puede seguir funcionando con los otros discos. Entonces pasamos a explicar cada uno de estos tipos de RAID en su división. RAID 0 o la más alta transferencia pero sin tolerancia a fallos. Es el más, por decirlo, es el más simple. Los datos son guardados en bloques y grabados en diferentes discos. El problema es que no proporciona redundancia. También mejora el rendimiento, pero no tiene tolerancia a fallos. Si un disco falla, todos los datos en el grupo se pierden. Tenemos también el RAID 1, mirroring o despejo, redundancia, más rápido que un disco y más seguro. Se le llama espejo, ¿verdad? Porque digamos que los datos son escritos en dos discos duplicados simultáneamente. Si un disco falla, el sistema puede cambiar al otro disco. O sea, tenemos duplicación de información, redundancia de información, que sirven para cuando se caiga un disco, entra el otro, manteniendo la alta disponibilidad. Tenemos el RAID de nivel 2, acceso paralelo con discos especializados, redundancia a través del código de Hamming. Llamada código de corrección de errores. No es muy típico y raramente se usa. Básicamente añade el código antes mencionado a uno o más discos, para que en caso de fallar un disco, los datos puedan ser reconstruidos. Pasamos al RAID de nivel 3, stripping, sistema de discos en paralelo con discos de paridad para correcciones de errores. Llamada paridad de intervalo de bits, ¿verdad? Tampoco se usa demasiado, ¿verdad? Es casi igual al de nivel 2, solo que usa un código más simple. Y reconstruye los datos en un disco de repuesto utilizando información de paridad. El RAID de nivel 4, sistema de discos independientes con discos de control de errores. Llamada unidad de paridad dedicada. Es una implementación de RAID bastante usada. Proporciona la división de los datos en bloques, como en el nivel 0, ¿verdad? Junto a un disco de paridad. Si uno de los discos falla, se usa la información de paridad para crear un disco de repuestos. El RAID de nivel 5, acceso independiente con paridad distribuida. Son discos de datos independientes con bloques de paridad distribuidos, ¿verdad? Es la más popular de todas las implementaciones, es decir, es el más popular, es el más utilizado de los niveles, ¿verdad? El RAID 5 es similar al nivel 4, excepto que en vez de dedicar un solo disco para almacenamiento, se hace en todos los discos del conjunto. Entonces, el resultado es un excelente rendimiento y una buena tolerancia a los fallos. Es el nivel de disco, es el nivel de RAID más utilizado. RAID de nivel 6, acceso independiente con doble paridad. Igual